Estamos en un nuevo capítulo de Podcast Tres Filtros, porque es verdadero, porque es bueno y porque es necesario. Vamos a comentar con Paulo ciertos acontecimientos políticos que han suscitado en esta semana. El país, ustedes saben, siempre tiene mucha información política. Sería bueno que la información política sea de calidad y de progreso para el país. Lastimosamente no se da. En esta semana hubieron las amenazas a la señora fiscal. Vamos a comentar. Adelante el video, por favor. Estoy de vuelta con Diana Salazar, que es la fiscal general del Ecuador, quien ha recibido un video en la madrugada del día de hoy amenazándola de muerte a ella e incluso a su hija. Fernando Villavicencio, ex asambleísta, ahora candidato o precandidato a la presidencia, estuvo aquí en el programa precisamente para hablar acerca de su candidatura. No se frenó en Twitter, además de apoyarla. Él directamente dice, es claro el mensaje de dónde viene en un trino, ¿no? Mashi Rafael Correa. Y yo le pregunto a Diana Salazar, después de haber escuchado lo que me decía, ¿usted también piensa lo mismo? ¿Es Rafael Correa quien está detrás de todo esto? Es que no se trata solamente de Rafael Correa, se trata de una estructura. Rafael Correa representa al líder de una estructura criminal y no lo dice la fiscal general, sino la sentencia condenatoria. Y son varios los sentenciados y prófugos que están deseosos de recuperar el poder y de generar impunidad. Esta es la primera autoridad que ha procesado autoridades aún estando en el ejercicio del poder, como en el ejemplo del ex Contralor General del Estado. Entonces son varias personas que se han unido para tener la iniciativa de generar impunidad en el país a través de, en primer lugar, perseguir a la fiscal a través de las instituciones. Como no consiguen destruir la reputación de la fiscal con mentiras y falsedades, porque eso ya se ha venido desmontando también y no se sostendrá en el tiempo. Y finalmente, con amenazas a la integridad, no solamente en lo personal, sino también se han atrevido a tocar lo más sagrado que tiene el ser humano, a su familia. Bueno, Pablo, es lamentable estas acusaciones, ¿no?, de amenazas a la fiscal, porque es una dama, porque es una profesional, porque es una madre de casa, madre soltera, y pues también porque no podemos llegar a estos extremos de amenazar a la familia también, ¿no? La violencia bajo ninguna forma es admisible en nuestro medio. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, buenos días con todos, padre. Bueno, he escuchado, la verdad no he visto esta entrevista con Fernando del Rincón, acabo de ver en este momento. Obvio, ningún tipo de amenaza contra la vida, contra la familia, yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Es una locura que por temas políticos se pretenda quitar una vida o mediante amenazas amedrentar a una alta autoridad del Estado. Más allá de eso, yo creo que no es solo Diana como fiscal, sino la autoridad que representa. ¿Sí? Si llegamos a ese punto donde se amenaza o se mata, como pasó igual en esta semana, mataron a un fiscal en Durán. Estamos viendo lo que fue Colombia en los años 80, ¿sí? Con Pablo Escobar, y todo su séquito de narcotraficantes, ¿no? Entonces, obviamente reprochable, preocupante, pero más allá de eso yo creo que es importante reconocer que necesitamos más institucionalidad en el país, necesitamos mucha más presencia estatal, y no me refiero solo a policía o militares, sino también me refiero a políticas públicas que lleguen a las bases de la sociedad. Es lo que tú dices, creo que es una gran verdad, ¿no? El daño no se hace solo a Diana Salazar, el daño se lo hace a la institucionalidad del país, ¿no? Nosotros pensamos y creemos que la justicia, en esta ocasión representada por la Fiscalía, es importante, ¿no? Es fundamental dentro de un proceso penal, sobre todo, porque la Fiscalía es la que lidera los procesos, acompañado obviamente de varios órganos asesores, ¿no?, como la policía y otras instituciones, otras entidades. Sin embargo, de eso hemos de reiterar, como tú dices, lastimosamente el Estado no ha llegado a los sectores pobres. Sin duda que los ecuatorianos necesitamos resultados
rápidos, ¿no? Porque la violencia que estamos viviendo nos separa hasta ahora, ¿no? Obviamente en un momento inmediato, pero muy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que el Estado debería hacer presencia en esos sectores marginales, en esos sectores que están abandonados. Podríamos llegar con educación, con salud, con deporte, con cultura. Lastimosamente tampoco tenemos un buen presidente, un líder que se conduela de esos sectores, ¿no? Bueno, regresando al tema del video, sabemos que la actual fiscal, impulsó, ¿sí? Fue parte principal de varios juicios en contra de altos funcionarios de los anteriores gobiernos. Entonces entiendo que por eso es que obviamente, o sea, nosotros aquí ecuatorianos conocemos bastante de la realidad política, de qué es lo que ha ocurrido. Ella fue la fiscal dentro del caso Sobornos, donde se sentenció a varias personas afines al correísmo. Entonces, bueno, yo repito, ¿no? Es complicado, es un rol, es una función estatal compleja también, ¿sí? Ser fiscal de la nación, complicado, todo tema penal y que tenga que ver con estos temas de corrupción, de narcotráfico, siempre va a ser complejo, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? Es a lo que ella representa, ¿sí? A la institucionalidad del país, y permitir que la violencia gane ese territorio, yo considero que no tiene que ser así, no es posible y se debe frenar contundentemente. Así es, nosotros tenemos que hacer un llamado a todos los sectores, ¿no? Todos los sectores políticos. La violencia no nos va a llevar a ningún lado. La autodestrucción, la destrucción del país, lo que va a traer es más pobreza. Los extremos son malos siempre. La clase política tiene que entender que todo gobernante, sea de izquierda, de derecha, de centro, está en la obligación de rendir cuentas al pueblo, de rendir cuentas a los ecuatorianos, sea cual sea, no interesa a quién esté dirigido. Y si hay gobernantes que abusaron de su poder, tanto a lo mejor por el abuso de los recursos públicos o porque hubo persecución a los ciudadanos, tiene que responder. O sea, nadie debe estar sobre la ley. ¿Cuál es su criterio en este tema? No, pues estoy de acuerdo, pero la fiscal Diana Salazar lo dice en el video, ¿no? No es solamente Rafael Correa, sino ella dice, ¿no? A quienes le rodean, me parece que es lo que dice. Y bueno, repito, es bastante complejo. Y por supuesto, aquella persona que ejerza un cargo público, ¿sí? Debe estar o tener siempre presente, primero, que es pasajero, ¿sí? Y segundo, que siempre se debe a las personas que votaron por él, y no solamente a los que votaron por él, sino también a todo el pueblo ecuatoriano. Eso. Bueno, creo que para terminar con este tema, porque vamos a ver unos 2 videos más, es necesario exigir a las autoridades, a nuestra clase política, más sensibilidad con el pueblo. Hemos de insistir, la violencia no va a llevar a ningún lado, sea la violencia estatal, sea la violencia política, sea la violencia criminal de los grupos delincuenciales, o sea cualquier otro tipo de violencia. Lo que va a llevar al progreso de los países es el trabajo disciplinado, el desarrollo, los cambios que hay que hacerse, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Bueno, como habíamos dicho, en esta semana también hemos visto, ¿no? El país es lleno de sorpresas y la clase política nos tiene completamente distraídos en cosas que a veces no son tan importantes, pero bueno, hay estos temas como el caso de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Hay este abogado Juan Esteban Guarderas, que había presentado una demanda porque varios de los candidatos o varios de los vocales actuales tuvieron el auspicio de partidos políticos. Nosotros debemos entender que el Consejo de Participación Ciudadana supuestamente es una entidad autónoma, es el quinto poder del Estado, y los consejeros que lleguen allá no debían tener relación con ningún partido político, no deberían tener el auspicio político. ¿Por qué? Porque el Consejo, entre las funciones fundamentales, es fiscalizar y nombrar a las entidades de control, luchar por una mejor participación ciudadana de
de los ecuatorianos. Vamos a ver las declaraciones de Juan Esteban Guarderas. Por favor, el video. Nosotros planteamos juicios porque hubo candidatos que ganaron gracias al apoyo de partidos políticos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al comienzo no nos querían admitir a trámite el juicio por pequeñas triquiñuelas, por escondrijos jurídicos. Nosotros no nos cansamos. Y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral nos ha dado la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas, esos candidatos que ganaron con trampa, van a tener que enfrentar a la justicia. Esta victoria es suya. Es gracias a toda la presión social que hubo a través de redes, que hicieron que ganemos la apelación. Es gracias a los colectivos de mujeres, a las provincias, a los movimientos de ecologistas, a todas las personas que ustedes mandaron los videos para que comenten, para que se indignen. Esto es por ustedes. Es gracias a nuestra victoria que los candidatos que ganaron con trampa van a tener que enfrentarse a un juicio. En serio, muchas gracias. A ver, bueno. A ver, yo tengo primero preguntas, porque yo no le he visto a este señor. Me dicen que es abogado, me dices tú. No. Estuvo de candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Yeah. Es uno de los candidatos que no fue calificado, pese a tener un perfil bastante bueno. Yeah. A ver, no tuvo auspicio de ningún partido político. Y se supone que nadie debe tener auspicio de partido esa es la idea, ¿no? Que los que entren al Consejo de Participación Ciudadana aparentemente tengan independencia con los partidos políticos. Que en la práctica eso no pasa. Así es. En la práctica todos sabemos eso. Bueno, veo que hicieron referencia a algún candidato de UNES, si no estoy mal. Y entiendo que estas personas que ya fueron elegidas, ¿sí? Luego de este recurso de apelación que plantearon ante el contencioso electoral, ¿van a ser cesadas en sus cargos o cuál es la consecuencia? Bueno, la idea sería la destitución, ¿no? Si la norma, la ley dice, la Constitución habla de que ningún candidato o consejero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debe tener involucramiento, no tiene que tener participación en los partidos políticos, ni puede ser auspiciado. Mal haríamos, pues, ¿no? Que en plena campaña, y ahí es lamentable porque el Consejo Nacional Electoral nunca vetó aquello. Y ventajosamente la presencia de varios colectivos, de muchos grupos sociales, de muchas personas independientes, han presionado para que el Consejo cumpla con la ley, nada más. El problema del país es que tenemos muchas leyes, pero en gran medida no se nos cumple. Complicado. Bueno, entiendo que tuvo fundamentos para realizar el recurso de apelación, para plantear la acción que hizo ante el contencioso. Me parece interesante, veamos cuáles son las consecuencias de esos recursos, ¿no? Bueno, lo fundamental a mi criterio es que si la ley dice que no tiene que tener auspicio político y hay candidatos que lo tuvieron y están ahorita posesionados, debería salir, pues. La ley es para cumplirse, ninguna ley es para que usted la lea y la interprete a su gusto, a su manera. Y aquí hemos dicho, el único organismo, o a lo mejor hay dos organismos que pueden interpretar la ley, son solo la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Entonces, pero aquí no, pues aquí, por eso es que vemos ahora mucha violencia y los jueces interpretan a discreción la ley, ¿no? La ley dice claramente que los servidores, que los candidatos que han sido acusados de ciertos delitos no pueden ser candidatos. O sea, hay una muerte civil, pero los jueces les reviven, ¿no? Entonces, el problema de nuestra sociedad, de nuestro país, es el incumplimiento, la falta de observar las leyes y las normas. Pablo, no sé, ¿qué piensas yo tú? Quiero regresar al video, ¿no? Porque son cuestiones que yo creo una gran parte del sector de la población no conoce. Me incluyo yo porque esta noticia yo no había conocido, sí, no estoy al tanto de esta noticia. Y por eso es buena la conversación, para saber un poco de qué es lo que se trata, ¿no? Yo, bueno, me voy un poco más allá y sí quiero expresar la opinión de que es complicado, pues, en estamentos del Estado, en este tipo de funciones que, bueno, se creó la de participación ciudadana y control social,
se diga que no tengan ningún tipo de apego o de filiación política. Yo sé que dentro de los requisitos, bueno, existe que tienen que ser lo más imparciales posible, eso entiendo que es lo que establece la norma para el Consejo de Participación Ciudadana, pero en la práctica no es así, nadie es imparcial. Ahora, si es que se ha vulnerado la ley, que entiendo así fue, por eso se planteó el recurso y por eso se aceptó, pues tienen que asumir las consecuencias, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Si se porque para eso está la ley, para eso habrá que todos estos grupos sociales, este señor Guarderas, a cual no conocemos, pero nos parece importante la participación ciudadana, es uno de los mayores problemas que tenemos como ciudadanos, es el desconocimiento primero de lo que sucede con el país, la falta de participación de la mayor parte de la población, porque si nosotros vemos quienes participan en política, será un 30% a lo mucho de la población, y el 70% nos sometemos a lo que la clase política diga, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es cuando supuestamente este quinto poder denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene entre las funciones involucrar a la gente, ¿no? Incentivar la participación ciudadana en las actividades políticas del país. En teoría, ¿no? Pero eso dice la ley, y si hay una institución que debe encargarse eso, de nominar a los órganos de control, creo que debería tener cierta independencia, ¿no? Cierta independencia, porque como tú dices, realmente no todos son independientes, ¿no? Muchos de los candidatos que nosotros vimos para el Consejo de Participación Ciudadana, que creo que fueron en número de 300 aproximadamente. Vimos, ¿y quién les conoció en realidad? Nadie. El común de los ecuatorianos, el que en realidad, porque eso es así, la gente no, a veces, y me incluyo también, no estamos pendientes de los candidatos, lo cual es incorrecto, por supuesto, pero a ver, ¿qué acabamos de decir? 300 candidatos. ¿Quién se va a poner a revisar los 300 perfiles? Ahí entraron a un proceso de calificación, de depuración. Ya, pero nosotros votamos en las últimas elecciones, votamos por ellos, o sea, ya yo recuerdo, sí. Es una locura, o sea, nadie les conoce, no se conocen los perfiles, pero bueno, esto parte de la estructura constitucional actual que tenemos, ¿no? Entonces, la estructura del Estado que tenemos. Yo creo que es un problema de fondo, ahí están las consecuencias, y pues sería importante buscar las opciones de solución, ¿no? Claro, yo creo que este quinto poder que se creó realmente no ha ido cumpliendo las expectativas que pensamos. Pero ya no tenemos la experiencia tampoco, ¿no? Pero ya antes, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos una estructura del Estado con 3 poderes, que son los básicos y son los reconocidos a nivel mundial, ¿no? Yeah. Desde la etapa de Montesquieu, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Sí, bueno, en la Constitución de Montecristi y la del 2008 entró supuestamente el electoral y el de participación ciudadana y control social, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Acordémonos también que este Consejo de Participación Ciudadana, si no estoy mal, también es tiene roles principales en relación a superintendencias y algún otro tipo de autoridades del Estado, ¿no? Varias personas que dirigen las entidades de control, ya tú lo dijiste, todas las superintendencias, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado. ¿Quiénes nombraban estas autoridades? ¿La Asamblea? La Asamblea o el Congreso, ex Congreso. Igual nos quejábamos, ¿o no? No sé si nunca va a haber una solución definitiva. Ajá. Nunca los ciudadanos vamos a estar de acuerdo con todo, eso es una gran verdad, y hay que decirlo. Por eso digo, ¿no? Pero a tu criterio, ¿el sistema anterior era mejor, manejado solo por la Asamblea y los partidos políticos? Yo creo que no hemos tenido nunca un sistema perfecto. Siempre ha habido problemas, siempre hemos tenido. ¿Pero cuál era mejor a tu criterio? Yo creo que el entrampamiento igual teníamos en la Asamblea, pero ahora tenemos mayor burocracia y mayor injerencia política. ¿Y en qué quedó esta iniciativa de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, creo que esto se tendría que dar con una nueva. Pero habían varias iniciativas, ¿no? Constituyente, creo que debería ser urgente. Porque son reformas estructurales. No los vamos a hacer con reformas así nomás. Creo que el presidente actual no ha tenido la decisión para poder llamar a una consulta popular para poder eliminar estos poderes que realmente en la práctica no cumplen con lo que deben, son novelerías, pero sí, y aquí hay que decirlo,
Los 3 poderes básicos del Estado, eso sí deberían quedarse. Ahora hay que hacer un llamado también a la clase política, ¿no? Yo creo que la clase política nuestra nunca ha tenido un buen nivel, un nivel adecuado, un nivel que permita las discrepancias, que permita que discrepen en muchos temas y que no estén de acuerdo, pero creo que hay temas fundamentales, temas específicos a los cuales nuestra clase política tiene que llegar a ciertos acuerdos. O sea, ¿cómo vamos a poder exigir eso si en la asamblea todavía siguen llegando, y hablamos de eso en algunos videos? ¿Cómo vamos a exigir eso al núcleo de la actividad política, que para mí es la asamblea, evidentemente, si cuando a la asamblea siguen llegando personas que no tienen la preparación adecuada, que ni siquiera saben legislar, peor saben fiscalizar, y no tienen idea de lo que ahí se trata? Bueno, eso hay que cambiar, pero también los ciudadanos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Yo no creo que solo la clase política es la responsable de todo, sino también nosotros, los ciudadanos, que somos los que elegimos a cualquiera, que a veces por una fundita de arroz, una fundita de fideo, unos sándwiches, unas colas, o porque te dan $20, o porque te obligan, te dicen que te van a quitar el agua, votas por un determinado candidato. Creo que los ecuatorianos, y aquí hay que decirlo, los ecuatorianos somos un solo país, diverso sí, multiétnico sí, pero un solo país, Ecuador, y debemos aprender a elegir bien. Si nosotros elegimos a los mismos que la muerte cruzada los mandó a su casa, que no debió haber sido solo a su casa, volvemos a elegir a los mismos, es que no vamos entendiendo las cosas, y lo que nosotros estamos buscando a lo mejor es problemas mayores para el país y para la patria, y no estamos buscando las soluciones que el país sí requiere, los cambios que sí requiere el país. Pasemos al siguiente video. Sí, en esta semana también hay que decirlo, ¿no? Estos 2 temas que hemos conversado y hemos tratado son temas nacionales, ¿no? Pero también hemos tenido en esta semana un tema locales, particular local, que nos parece importante y fundamental. ¿No? La nueva alcaldesa de Ambato ha hecho el siguiente comentario. Adelante, Matius, por favor. De que en nuestra administración combatiremos la corrupción. Ni un vaso de agua para ningún proceso de trámite, porque el servidor municipal está para servir a los ciudadanos ambateños. Que esto quede claro. Me parece importante el mensaje que se está dando, la imagen que se está proyectando, ¿de qué? De seriedad, de transparencia, de compromiso de trabajo en la alcaldía. Todo esto hace referencia, me parece, al tema de los fotorradares, al contrato de los fotorradares, ¿no? Acabé de ver una noticia hace poco, me parece que era de La Hora, decía que en la vía Ambato-Quito ya no existen fotorradares. Y poco a poco se han ido eliminando, ¿no? Pero entiendo que ese contrato, si no estoy mal, tiene vigencia hasta el año 2025. Alguna cuestión así también se estableció en la rueda de prensa que dio la alcaldesa. No sé qué hay al respecto, porque no estoy tampoco actualizado de qué actividades se están llevando en referencia, papá. Bueno, como tú dices, también comparto, creo que es fundamental una autoridad que está asumiendo recién la función de la alcaldía de Ambato, que nos hable que los servidores públicos, los servidores municipales en este caso, no deben recibir ni un vaso de agua. Me parece bien, ¿no? Yo creo que... Bueno, no tanto así, ¿no? No es un extremo, ¿no? No, pero bueno, no se refería a eso tampoco, ¿no? De que no reciban un vaso de agua, no, sino de que no reciban nada a cambio de hacer su trabajo. Indudable. Yo creo que es fundamental que los servidores públicos, en este caso los servidores municipales, su función, su trabajo lo hagan con ética, con principios, con valores, porque queremos a la institución, porque se quiere a las instituciones, porque amamos lo que queremos, porque el trabajo que tenemos nos permite llevar el pan a la casa, porque donde trabajamos es lo más hermoso, lo más lindo. ¿Y por qué? Porque el funcionario público, el servidor municipal está para servir a la gente. Aquel que no tenga esa misión, aquel que vive a lo mejor de los regalos, de los obsequios, de lo que da, creo que eso no es digno, ¿no? No es digno. Creo que importante y fundamental sobre todo es el servicio, el afán de servicio. Y es bueno porque, como decíamos, la alcaldesa está iniciando su función, ¿no? Ojalá esto, como hay un refrán, dice, no solo vivimos de deseos, sino de resultados. Ojalá estas cosas, con el ejemplo de la alcaldesa a la cabeza,
se vaya viendo, ¿no? Esa frase me gustó, ¿no? Sí, no solamente de intenciones, sino de resultados. Veía un poco hace unos días de que fue esta rueda de prensa, también ella, la alcaldesa, hacía referencia de que no hay ninguna otra opción más que la terminación de este contrato de los fotorradares, ¿sí? Hablaba también de que varias administraciones anteriores tienen la responsabilidad de haber firmado estos contratos, renovado estos contratos y, a ver, seamos directos, seamos honestos. Para mí, el supuesto objetivo de los fotorradares y fotosensores en varias zonas de Ambato, no digo que todos, pero en varias zonas de Ambato de los que existían no cumplían su función, que era cuál, evidentemente tratar de reducir los accidentes de tránsito. Ya, para mí no cumplían ese objetivo. Y segundo, la alcaldesa dice no se van a renovar los contratos. Pues bueno, ¿qué opciones se plantean? También sería bueno preguntar, ¿no? ¿Qué otras opciones en materia de educación vial, de prevención de accidentes vamos a tener? Ahora, iba también al punto siguiente. Varios colegas, varios abogados sabemos y conocemos que los radares que se encontraban en la avenida Bolivariana, de aquí de la ciudad de Ambato, a la vía Ambato Totora sería, ¿no? La vía a Baños que conoce la gente que no es de aquí. Fueron ilegalmente instalados. Por eso es que hoy ya no existen ni los de Ambato Baños ni Baños Ambato. Entonces, imagínense ustedes el daño que se hizo a tanta gente con multas ilegalmente impuestas. Y gente que fue y pagó esas multas porque no sabían que eran ilegales. ¿Sí? Hasta el día de hoy se siguen impugnando esas fotomultas de tránsito por fotorradares ilegalmente instalados en la avenida Bolivariana, y me parece que es la estatal o la troncal que le dicen la E35. Entonces me parece bien, repito, siempre y cuando vele por los intereses, estas decisiones velen por los intereses de los ambateños y de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque también estos fotorradares le han quitado muchísimo turismo y actividad económica a Ambato. Pero repito, ¿cuáles son las otras opciones que se plantean? No solamente de control, pero también de prevención y de impulso a las actividades económicas y turísticas en nuestra ciudad, sin dejar de lado la conexión que tenemos con los otros cantones, Baños, Patate, Quero, Ceballos, etc. Bueno, creo que es importante y simbólico lo que ha dicho porque ha cumplido, porque es una oferta de campaña. Y a la práctica, dar por terminado el contrato que se vence, según lo dijo la misma alcaldesa, el próximo año, en julio, creo que hay que pensarlo bien, ¿no? Porque estamos a punto de que se termine el contrato, y a lo mejor, si es que no hay las cláusulas, no hay algo que permita dar terminado unilateralmente el contrato de los fotorradares, se puede llevar a juicios, ¿no? Y eso alargaría más, y a lo mejor hasta compensaciones económicas o indemnizaciones. En ese punto, bueno, me acuerdo que también hizo el llamado a todas las personas, abogados, dijo, interesados en el tema, que den una mano, que apoyen para precisamente que eso no pase, ¿no? Que si termina el contrato, no después tengamos que estar en juicios en contra de la empresa para tener que el equipo legal de la alcaldesa tiene que recomendarle lo que sea más sano para la ciudad. Si lastimosamente no hay algo, una cláusula que le permita dar por terminado el contrato unilateralmente, creo que tendrá que esperar. Falta un año, ¿no? Finalmente, hasta eso habrá que trabajar en los temas que tú dices, ¿no? Nos falta mucho trabajar sobre el tema de educación vial. Yo creo que a la gente tiene que saber lo que dice la ley de tránsito, sobre todo en el tema de los derechos, de las obligaciones. Tenemos que trabajar con los niños, con los conductores, para que sepan que si perdieron el número de puntos en las licencias ya no pueden conducir y manejar, pues. A ver, sí, todo eso es importante. También el tema de la revisión vehicular. Yo creo que varias de las personas que prácticamente todos los días estamos en el centro, nos damos cuenta que cómo ha aumentado la contaminación de los carros grandes, sobre todo buses y todas estas busetas amarillas, ¿sí? Y camiones también. Es una locura. Vayan a ver la cantidad de contaminación que botan todos los días. Es una locura, o sea, no se soporta ya ese ambiente de contaminación, sobre todo en el centro de la ciudad. Y eso de la mano con lo que decíamos, ¿no? El cumplimiento de la ley, también el control y la educación, pero el control también de las autoridades
sobre todo en este tema vial que es bien importante, ¿no? Hay mucho por hacer, creo que ojalá esos deseos, esas intenciones se transformen en resultados. Nunca estuvimos de acuerdo con los radares porque era una medida impositiva nada más, una medida que benefició a una compañía y a un grupo de vivarachos, ¿no? En perjuicio de la gran mayoría de ecuatorianos, de tumburagüenses, de ambateños, como tú dices. Eso hizo que la gente no venga a Ambato. ¿Por qué? Porque sabían que aquí no se daban cuenta, y también porque somos mal acostumbrados, ¿no? No tenemos esa educación, no tenemos esa sensibilidad. Ojalá esta empresa tuviera un poco de sensibilidad después de haber hecho mucho dinero, ¿no? A costa de los tumburagüenses, de los ecuatorianos. Ojalá tenga la sensibilidad y también haya un mutuo acuerdo para terminar este contrato tan lesivo a los intereses de todos los ecuatorianos. Bueno, Pablo, creo que hemos conversado con estos temas fundamentales, importantes. No sé si tienes algo más que decir. Vamos a terminar con este podcast. No, nada más. Bueno, muchas gracias a ti, padre, a todas las personas que tienen pues la bondad, la gentileza de vernos, como dicen, ¿no? Gracias por estar pendientes, siempre nos escriben, igual nos critican y todo eso es bueno también. Y nada, pues a seguir adelante. Bueno que hemos abierto estos espacios también para poder analizar cuestiones de actualidad. Y nada, pues el mensaje siempre de sigamos adelante, tratemos de que las cosas vayan mejor. Y ya cuando se viene la etapa de votaciones, que nos jugamos otra vez el destino del país, otra vez, hagamos las cosas de la mejor manera, ¿no? Seguiremos comentando, porque es necesario que todos vayamos conociendo la verdad, lo bueno, y porque es necesario que usted se entere. Una buena tarde.